Bienvenidos de nuevo al Living Room del TEDx Unebrija 2021 Reboot. En este primer bloque de debates vamos a hablar de reimaginar sistemas, de cómo organizamos nuestras sociedades para hacerlas más sostenibles, para vivir mejor, para que sean un lugar mucho más agradable. En este bloque contamos con Jordi Regí, que es profesor de Derecho Internacional y de la Unión Europea aquí en la Universidad Nebrija. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También es director de máster de Acceso a Abogacía. Contamos también con Laura Moreno, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, y con Margarita Planelles, profesora del Departamento de Lenguas Aplicadas y también coordinadora de la Cátedra Global Nebrija Santander de Español como Lengua de Migrantes y Refugiados. Interesante, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí todos con nosotros. Vamos a lanzar un planteamiento general y quiero que intervengáis vosotros a placer y que conversemos entre todos. En los últimos años parece que ha surgido un movimiento regresivo, nacionalista en todo el mundo, en Brasil, Francia, Alemania, incluso en España, que parece suponer un freno a esa tendencia globalista que había en las últimas décadas. Vamos al origen. ¿Por qué suceden estas cosas? El porqué de estos movimientos? ¿Cuál es la causa de origen? Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista de política global, es obvio que nos enfrentamos ante una, por decirlo de algún modo, separación de las ideas globalistas. Por ejemplo, lo vivimos incluso en la Unión Europea, cuando se ha producido la primera separación de un país dentro del ámbito de la Unión Europea, y hay voces en otros países del este que también tienen interés en salir de la Unión en un momento determinado. En el caso de España, por ejemplo, pues bueno, tradicionalmente incluso nuestra Constitución prevé tratos, entre comillas, separados, y diversos niveles de competencia atendiendo a las particularidades de cada comunidad autónoma. Entonces, yo creo que el motivo un poco es dinamizar o buscar soluciones o camuflar problemas internos que hay en un momento determinado, con el fin de que, por ejemplo, los problemas más graves que se arrastran en los países, como corrupción política, como problemas medioambientales, que van a cambiar el mundo, ¿no? Y que además nos están agotando nuestro modelo, valga la redundancia, en el aspecto de reiniciar, ¿no? Me gusta esa palabra de reiniciar, porque reiniciar, como buen ordenador o como buen aficionado a la informática, es ese placer que produce el botón de reboot presionado durante aproximadamente 30 segundos hasta que todo reinicia. Es fantástico, ¿no? Y sirve para los teléfonos móviles. En el ámbito de los nacionalismos es sin duda un encubrimiento, bajo mi punto de vista, de vergüenzas mayores que no se han sabido llevar a cabo, y sobre todo en la América Latina, ¿no? Países como Brasil o, por ejemplo, Venezuela o otros que no se han enfrentado a cambios serios en los últimos años, pues viven esa tendencia a ese populismo nacionalista que no va por buen camino, al menos bajo mi punto de vista. ¿Suponen una amenaza para la democracia estos movimientos? ¿En qué medida puede suponer un freno a la hora de hacer reboot y de remar todos juntos? ¿Cómo planteamos soluciones globales si surgen estos movimientos? Bueno, en mi opinión, yo creo que estos ciclos evolutivos políticos de nacionalismos y extremismos es un poco consecuencia de toda la historia que arrastra nuestro mundo. Entonces, en cierto modo, por supuesto, cuando una sociedad, ya no solo hablamos de una sociedad global, sino cuando las sociedades nacionales se encuentran tan divididas radicalmente como ocurre actualmente en España, evidentemente eso supone un deterioro, un ataque abusivo a lo que es el concepto transparente de democracia. Entonces, yo creo que a día de hoy estamos en un proceso de transición, ¿no? Hemos estado acostumbrados a un escenario internacional propio de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, donde Occidente, la democracia, Estados Unidos siempre ha tenido ese poder, siempre se ha mirado con esos buenos ojos como el sistema político que funciona de verdad. Sin embargo, estamos a día de hoy, en términos generales, en un proceso donde están existiendo nuevos hegemones, están naciendo nuevas potencias
ideologías, llámalo China, llámalo los dragones asiáticos, que realmente están provocando esa colisión. Estamos en un periodo de cambios y esos cambios evidentemente tienen unas consecuencias y unos impactos que se reflejan sobre todo en las bases de las ideologías políticas. Desde 2008 parece que, sobre todo en España, bueno, también en el resto de Europa, hay una crisis de representatividad y los ciudadanos pues no se sienten representados y no se sienten partícipes de las políticas públicas que se llevan a cabo. ¿Cómo podemos diseñar mecanismos para que el ciudadano sienta que forma parte de esas políticas públicas, de las decisiones que se toman en conjunto y que nos afectan a todos? ¿Cómo podemos hacer reboot en ese sentido? Me gusta la pregunta. Yo creo que la confianza en la clase política está en franca decadencia, ¿no? El carácter de la gente ya se ha pasado de vueltas, ¿no? Y yo creo que hace algo falta, quizás no un solo reboot, no un par de ellos, porque a veces hay cosas en el sistema que requieren de varios reinicios. Acordaros cuando se instala una actualización en Windows, ¿no? que reinicia como 3 o 4 veces. Yo creo que la conciencia de la gente en nuestro país está francamente tocada, ¿no? Y debates, pues por ejemplo como el de ayer en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a veces dan la imagen de que solo se busca pues la meritocracia personal y que no hay una voluntad de hacer algo, por decirlo de algún modo, común. Es decir, la idea francesa de la razón de Estado debe de renacer. Es decir, debemos ser conscientes de que estamos en un proyecto común y que ese proyecto común no debe dividir, sino debe aunar. Y que los políticos deben de remar en el camino inicial. Es cierto que la crisis de los grandes partidos políticos en España, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos o en Francia, ha generado nuevos modelos políticos. Algunos, lo hemos visto, como en el caso de Ciudadanos, de vigencia casi mínima, ¿no? Que no han tardado prácticamente nada o poco en desaparecer. Entonces, es complicado, ¿no? Comentabas tú el tema del modelo político, Laura, y comentabas el tema de la crisis, pero a veces también es cierto que yo que decía Churchill, ¿no? Que el sistema político de la democracia no deja de ser el menos malo dentro de todo, ¿no? Por ahí va un poco la idea. Pero como mínimo 2 reboots, eso seguro. En este contexto de crisis de representatividad, donde no hay ese proyecto de vida común, ¿no? Que decía Ortega, ¿cómo crees que se puede utilizar el lenguaje para que se construya un proyecto de vida común entre todos y todos rememos en la misma dirección y todos juntos, de manera global, reiniciemos y hagamos reboot? Pues justamente estaba escuchando a Jordi pensando todo el punto de partida en el que nosotros trabajamos y con el que enfocamos la docencia y también nuestros proyectos de investigación estamos muy acostumbrados a pensar en nuestras diferencias, ¿no? Construimos muchas veces nuestra identidad en la diferencia, es normal, está muy estudiado en el ámbito filosófico, por ejemplo, y también lingüístico, nuestra identidad lingüística, en España tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero nosotros queremos pensar que la lengua también es el espacio común que podemos encontrar, ¿no? Cuando aprendemos una nueva lengua, nos integramos en una nueva cultura, esto nos cambia también y a veces podemos tener miedos, pero esto creemos que es el camino de ser verdaderos ciudadanos globales desde lo local, ¿no? Cuando tú llegas a una nueva cultura y puedes aportar cosas. La lengua no es solo una barrera, la lengua es también el espacio en el que creamos el encuentro, lo creamos con la lengua. Entonces es un instrumento para la construcción de caminos comunes, en realidad. ¿Qué consejo le darías a los políticos para que haya ese espíritu de construcción? Porque a veces utilizan un lenguaje con un marco conceptual bélico casi, ¿no? O con disyuntivas totalmente falaces. ¿Qué les dirías, qué consejo le darías para que utilicen un lenguaje de forma constructiva, propositiva? No sé si puedo atreverme a dar consejos en política, pero diría eso de nuevo. Creo que hay que buscar espacios comunes, creo que hay que ser más autocríticos también y... bueno, yo en realidad mi formación es del campo de la filosofía y toda mi investigación en ese campo era sobre teoría de la comunicación y de la comprensión y es de nuevo buscar que estamos muy acostumbrados a hacer monólogos y no a hacer verdaderos diálogos
El lenguaje es un lugar de interacción, es algo social, no es un lugar de imposición de ideas, o no debería serlo. Tenemos que escuchar, no solo estar como aquí, ¿no?, esperando a que me toque para hablar, para decir lo mío. Hay que construir entre todos, es la base del lenguaje, así surge el lenguaje originariamente y es en lo que tenemos que trabajar. Y con todo lo que hablabais antes, creo que será de formación profesional, creo que es muy importante la educación. Si queremos ser ciudadanos globales, si queremos ser verdaderamente críticos, tenemos que enfocarnos a los jóvenes, que son los ciudadanos del futuro. Que son los que van a aportar esos cambios, los que pueden hacer ese reinicio de forma más fácil, ¿no? Porque no están, digamos, todavía contaminados, ¿no? Tenemos que animarlos, darles la palabra, crear un espacio en el que puedan realmente expresarse y desarrollar un espíritu crítico en el que transformar esa realidad, ¿no?, si es lo que queremos aportar. Pues si algún político nos está escuchando, nos quedamos con esa idea: más diálogo y menos monólogo. Muy interesante. Hablando de un tema un poquito más siglo XXI, jóvenes, el tema de redes sociales. También las redes sociales han cambiado el clima político global por completo. Todo el mundo tiene voz. Las clases políticas, evidentemente, y ahora más que nunca, se sirven de ellas para hacer propaganda. Y también los lados más extremistas también lo utilizan. ¿En qué medida creéis que ayudan las redes sociales a construir un mundo mejor? ¿Creéis que ayudáis? ¿Creéis que es un impedimento? ¿Creéis que es una herramienta muy perjudicial para a lo mejor los jóvenes, para hacer propaganda? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que para empezar la evolución tecnológica siempre ha sido con motivo de una mejora, ¿no? El desarrollo tecnológico, la digitalización, siempre ha ido encaminada en buscar un beneficio, en mejorar la sociedad de algún modo. Indudablemente las redes sociales es lo que han hecho, han impulsado y han expandido la comunicación en términos globales. Hoy en día podemos enviar un mensaje a una persona que está en el otro punto del hemisferio y le llega en un segundo, pero el tema es que las redes sociales, o sea, es una navaja de doble filo, es una moneda de dos caras. Por una parte, han impulsado esta comunicación, esta manera de que los líderes o los políticos ahora pueden actuar de una manera mucho más directa sobre los ciudadanos, con los seguidores. Es una manera de interconectarnos todos y captar seguidores ideológicos o de otras cuestiones. Sin embargo, por otro lado, yo creo que están haciendo mucho daño. Para mí las redes sociales hoy en día se han convertido en una especie de motor de combustión social, en las cuales ya no solo entre los propios seguidores o entre los propios usuarios, sino los propios líderes políticos o los gobernantes las utilizan como medio de incentivo a, incentivos sobre todo con connotaciones violentas, de división, de odio hacia unos grupos y otros. Entonces, evidentemente es un campo muy amplio en el que sí, existe la censura, pero digamos que hay una especie de libertad ilimitada. Y eso es un problema, Cuando damos demasiada libertad a las personas en un cierto ámbito, eso se convierte en una cosa totalmente negativa. Entonces, lo que se debería hacer, no digo restringir las redes sociales como tal, sino concienciar a las personas de su uso. Y evidentemente quienes deberían también concienciarse del uso son los líderes o los políticos que las utilizan con medios lejos de positivos. Y aunque sea una herramienta que tenga dos caras, ¿lo veis como que es una herramienta clave para realmente hacer reboot o simplemente es una herramienta más, o la veis como un elemento clave? Bueno, a mí las redes sociales me producen algo que en derecho se llama el miedo imparable, ¿no? Y que además que te lleva a una tendencia en la cual al final ya no sabes qué creer, ¿no? No hace tanto tiempo vivíamos un poco la fiebre de los plásticos y de los mares de plásticos, ¿no? De repente ahora Netflix ha cambiado la tendencia a través de un nuevo documental que se llama Seapiracy, en el cual se introduce que el verdadero problema de los océanos es la sobreexplotación pesquera y la falta el monopolio que gestiona toda la pesca en el mundo es lo que genera verdaderamente una falsedad absoluta, como el no se matan delfines, usar esa etiqueta, o por ejemplo no se utilizan redes de arrastre. Al final los ciudadanos estamos en un desorden
tan grande que tampoco tenemos claro cómo actuar, ¿no? A mí las redes me dan cierto miedo, porque a veces, pues, por ejemplo, pues te cabreas por algo y dices y te quedas más retratado que nadie, ¿no? Y en el fondo, pues, yo lo veo, ¿no? En estas cosas hay que ser terriblemente prudente. Yo creo que las redes tienden a magnificar de una manera clara lo que en un momento determinado, y me vais a aprender la expresión, está guay, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, las redes sociales pueden ser un motor de impulso, de concienciación, pero es de verdad que tenemos que tener en cuenta que son un coladero muy grande de las fake news. Entonces, lo que decía Jordi, ¿cómo sabemos que algo es verdad? ¿Cómo sabemos verdaderamente cuáles son los efectos del cambio climático? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Abrimos una página web y leemos cierta información, ¿lo creemos? ¿No lo creemos? Entonces, en cierto modo hay que filtrar, hay que saber filtrar, pero ya a nivel personal, la información que recibimos de esas redes sociales. Bueno, y las instituciones públicas que se supone que tienen que velar para que no se cuelen las fake news o dar veracidad de según qué cosas, ¿qué papel han jugado? ¿Qué falta de comunicación ha habido en según qué temas para que las fake news se extiendan y cuelen en la sociedad? Vale, me están comentando por aquí que tenemos que dar paso a Margarita para hablar un poco más de los temas con el tema migratorio y todo eso. Así que... Y vamos a pasar ya. Porque el tema migratorio, porque antes se lo comentaba Margarita, es muy interesante porque tenemos un profesor de Derecho de la Unión Europea, tenemos a una estudiante de Relaciones Internacionales y tenemos a una profesora de lengua que aplica a los migrantes y a los refugiados el español como lengua para los refugiados y migrantes. Entonces, muy interesante. ¿Cuál es tu papel a la hora de ayudar a los migrantes y refugiados para que se adapten a la cultura, para que entiendan el español, como tú decías, como una herramienta de construcción y no de división? Bueno, no diría tampoco en mi papel personal, pero en nuestro equipo de trabajo, en realidad, un poco lo que decía antes, partimos de la idea de que la lengua es en realidad el primer motor y el principal motor para una verdadera participación plena en la sociedad. Si tú llegas a un nuevo país, todo lo que tienes que hacer, todas tus relaciones sociales, laborales, personales, económicas, etcétera, pasan por el uso de la lengua. Y nosotros lo que intentamos es fomentar ese proceso de integración lingüística, hacerlo más fácil, pues investigando en torno a las mejores formas de enseñanza, pero también haciendo un poco, en relación con lo que hablabais, concienciación con la sociedad de acogida, porque, vuelvo a insistir, los diálogos son de dos partes. No se trata de ven e intégrate, sino ven y vamos a integrarte, digamos. Es un proceso de dos caras, tenemos que trabajar también con nosotros mismos. Limitar nuestros propios prejuicios, empezar a pensar verdaderamente globalmente, valorar las diferencias y no solo intentar que todos seamos iguales como yo, sino crear un espacio, pues eso, para nosotros multilingüe, diverso, multicultural, donde todo el mundo tiene algo que aportar. Creo que en Madrid, que casi todos somos migrantes, ¿no? Y a lo mejor no somos migrantes lingüísticos, o sí, culturales, diría que sí, todos, efectivamente. ¿Tú me entiendes? Y eso es un valor, eso es ya una sociedad global. Entonces, construir esa sociedad global entre todos, aportándole valor a la diferencia, creo que es un trabajo para nosotros de dos caras, con nosotros mismos como sociedad de acogida y con los recién llegados para darles esas facilidades para incluirse realmente en la sociedad. Supongo que cualquier migrante que llegue a España, aunque aprenda el español, la capacidad suya para expresar emociones no es la misma que para una persona que ha nacido aquí y que sabe español y lo tiene como lengua materna, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo podemos adaptarnos a la hora de conocer cómo se siente una persona expresándose en una lengua que no es la suya? Bueno, hay muchos estudios y nosotros tenemos una línea de investigación en este sentido sobre cómo vivimos las emociones y también cómo las expresamos. No es igual en nuestra lengua materna que en una nueva lengua, ¿no? No sé, yo siempre pienso cuando le hablas a un niño pequeño, ¿no? Esa maternez que le llamamos, esa lengua con la que hablamos a los niños, de ay,
todo con otro tono, ¿cuánto te cuesta hacerlo en una lengua extranjera? Aunque tengas un nivel muy fuerte. Es un lenguaje muy emocional. Claro. Y esto también hay que trabajarlo, porque ser verdaderamente tú, lo que hablábamos antes, crearte una nueva identidad en la sociedad, pasa por la lengua, y en la lengua que te vas a expresar tienes que poder sonar a lo que quieres sonar, a alegre, a triste, a enfadado también, porque a veces nos enfadamos. Claro, y, hay que saber expresar el enfado, ¿no? claro, ser educados, o a veces quieres ser mal educado, pero tienes que aprender cómo se dan esos procesos, que son lingüísticos en realidad, aunque a veces no nos demos cuenta, en una nueva lengua que significa una nueva cultura. Vamos a volver a los océanos, que lo habéis comentado antes un poco por encima. No solo está el problema de la sobrepesca, sino también el de la contaminación. Pero cuando nos vamos a la sobrepesca, ¿cuáles son los intereses que hay en conflicto para que no haya acuerdo global y no se pueda construir entre todos una pesca sostenible en el mundo, sobre todo en la Unión Europea? Bueno, pregunta densa, compleja y no de fácil solución. Vamos a ver, la política de pesca en la Unión es una política comunitaria, ¿no? Y se basa en la necesidad de, migrar a pescar a otros lugares, ¿vale? O sea, los caladeros propios dentro de la propia Unión están bastante agotados, están bastante ya fuera de control. Entonces, realmente la sobreexplotación es necesaria, pero vuelvo a repetir, no es solo un problema de océanos, o sea, es un problema de que el modelo actual de alimentación, no quiero decir eso que haga un alegato vegano, pero es insostenible a medio o más bien a largo plazo. O sea, hay que buscar alternativas, hay que reiniciarse también. Y sin duda, sin océanos y sin cadena alimenticia y con especies de pesca o animales que desaparezcan, pues no vamos a lograr que la humanidad llegue a sobrevivir con un tiempo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, hay ya muchas películas que desafortunadamente tratan la problemática del final de la Tierra, ¿no? A mí particularmente la película de Interstellar es una película que me pareció muy bien elaborada, muy humana dentro de todo lo complejo que trata, y es obvio pues que nos indica pues que vamos hacia un final del planeta, pero eso es obvio, también lo sabemos. El Sol se va a agotar, no porque haya ningún problema, porque las estrellas nacen, crecen y se mueren, y el sistema solar se agotará algún día, no sabemos cuál. Entonces, el problema es mantener y cuidar, un poco lo que se denomina el desarrollo sostenible, crecer con respeto y cuidar de modo y manera que la sobreexplotación sobre la que hablábamos antes, pues no sea un drama para nosotros, y que tengamos, para seguir viviendo de una manera correcta, todos los productos que nos ofrece nuestro planeta. Sí. Y ahora mismo supone un escollo el tema de la sobrepesca, el reparto de cuotas en los caladeros, supone un problema para hacer reboot en otros aspectos, para ponerse de acuerdo en otros aspectos, un motivo de conflicto severo. Sí, por supuesto. Es más, yo creo que hablando de reinicios, un aspecto social, político y global que se debería de reiniciar o rediseñar es el concepto del consumo. Yo creo que es algo que afecta directamente y con un gran impacto a la sostenibilidad y al avance de nuestra sociedad. Entonces yo creo que se debería rediseñar ese concepto de consumo, basándose más en pues, un consumo más limitado, el no comprar por gusto, sino comprar por necesidad. Ya que vivimos en un planeta en el cual los recursos, como bien hemos comentado, por ejemplo la pesca y otro tipo de recursos naturales, son limitados. Y es más, con estos flujos masivos ahora que estamos teniendo de inmigraciones en las últimas décadas, digamos que tenemos que repartir un poco mejor todos estos recursos que tenemos. De otra manera va a haber una mayor desigualdad y las clases sociales y los dos hemisferios van a quedar mucho más divididos socialmente. Yo creo que también en este sentido es importante pensar como estamos haciendo aquí, ¿no? Tenemos que hacer verdaderos reinicios, hay que aportar nuevas ideas, nuevas soluciones, y cómo vamos a darnos voz a todos los que estamos implicados en este proceso, no como decíamos, a seguir a ciegas lo que nos dicen las redes sociales. Yo creo que hay que ver también una visión positiva donde tenemos acceso a mucha información que antes no era tan accesible, y todo el mundo, esto democratiza un poco
el acceso al conocimiento, pero es verdad que hay que fomentar la educación para que todo el mundo tenga ese espíritu con el que enfrentarse y gestionar ese conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia docente. Nosotros en nuestro último curso con inmigrantes y refugiados lo hemos hecho sobre, es que me ha recordado lo de Interestelar, sobre el planeta se acaba y somos esos elegidos que nos vamos a un nuevo planeta. Pero claro, hay que pensar, es un reinicio de verdad. Entonces en el nuevo planeta vamos a redefinir, vamos a pensar qué queremos conservar, pero qué queremos cambiar de quiénes somos, de nuestras tradiciones, de cuáles son. Esto es un papel que tenemos que tomar todos activamente y reflexionar sobre qué podemos continuar haciendo en una línea, pero también qué tenemos nuevo que aportar. Creo que hay que dar voz de verdad, o sea, palabra, no porque yo sea lingüista, pero dar voz a todas esas personas, vidas, que no, lo que hablabas tú de las desigualdades, que formamos parte de una verdadera sociedad global, se crea así, desde lo local, desde una experiencia concreta en la que éramos 15 personas de 15 países diferentes, con diferentes tradiciones, diferentes lenguas de origen, y compartiendo y construyendo entre todos qué queremos conservar, idealmente en un mundo ficticio en el que tenemos que reiniciarnos de verdad. Me parece importante, ¿no?, trabajar así, desde este tipo de perspectivas, dando voz, pero incluso con niños. Los niños tienen mucho que aportar, tienen ideas frescas, diferentes, out of the box, ¿no? Que, no pensamiento lateral, ¿no? Que tiene un niño que te dice un disparate y después dice, claro, yo no había caído. Sí, pero es un disparate porque estamos muy aferrados a lo que ya conocemos, ¿no? Hay que pensar desde nuevas perspectivas. Bueno, y ahora se supone que con las herramientas, con redes sociales, herramientas digitales, lo tenemos mucho más fácil para, pues, conectar con las ideas que tiene uno de un pueblo de China, ¿no? O de Singapur, o de cualquier sitio. Sería una conversación global que a veces es bastante útil para, no sé, seguir aprendiendo y sobre todo entender un poco al de enfrente, que a veces nos quedamos muy encerrados en lo que somos nosotros, nuestro país, nuestro entorno, pero hay mucho más allá. En esa línea que antes hemos estado comentando del capitalismo, el consumo y todo eso, hay muchas corrientes que ya dicen que el capitalismo se está desgastando, va a menos, tiene que readaptarse. ¿En qué aspecto creéis y cómo creéis que ha cambiado el capitalismo en los últimos años? Bueno, ya, mira, ahí tienes. Mira, ahí tienes, Jordi. No, es que no hay duda. El capitalismo se reinicia constantemente. O sea, es el sistema más cambiante de todo el último siglo y el pasado. Es decir, tiene la capacidad camaleónica de adaptarse a cada momento, ¿no? Y con la ayuda de los economistas, que en cada punto de vista, en cada momento, pues se encuentran, imaginaos, pues cuando se produce el caos del 29 en Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay una crisis mundial, ¿no? Pues sale un señor que se llama Keynes y dice, el papá gobierno tiene que controlar todo. Bien, avancemos, ¿no? O sea, es decir, hay modelos, y el capitalismo yo creo que sin duda es el más claro de todos, que tienen opción a adaptarse y a reiniciarse y a buscar un camino completamente diferente del otro. En el fondo, el término capitalista lleva una especie de tintes un poco despectivos, pero no es un mal sistema. Al fin y al cabo, uno de los países pues, donde verdaderamente se habla de que existe el comunismo en estado puro, que es China, si vosotros creéis que el sistema chino actual tiene algo que ver con el comunismo de Mao Zedong, pues estamos mal, porque yo creo que no tiene nada de nada, y la realidad es que eso es capitalismo de Estado camuflado, o de Estado, o no tan de Estado. Hay muchos inversores chinos que vienen a muchos lugares con su dinerito para invertir en sitios que ellos creen que son más seguros, ¿no? Y que tienen más posibilidad de sacar, porque allí está todo más limitado, ¿no? Pero es verdad. Sí. El capitalismo es capaz de dar opción a todo. Eso no quiere decir que sea lo mejor, sino quizás lo menos mal. Como la democracia, ¿no? Que comentábamos antes. Yo creo que ahora también hay muchas iniciativas que creo que pueden empoderarnos desde esta idea que planteábamos de somos sociedades globales, y las que no lo sean van a serlo ya. O sea, si queda algún pequeño reducto como en Asterix y Obelix, no va a seguir existiendo,
pero esas iniciativas van desde lo local y creo que se pueden pensar nuevos caminos pensando desde lo local, pero como tú decías, en lo global, pensando lo que nos puede unir, lo que podemos construir entre todos desde nuestras diferencias. No creo que haya que pensar tanto en eliminar las diferencias, sino en valorarlas. ¿Qué aportamos cada uno desde la diversidad? Creo que a lo mejor un modelo más de participación social o de sociedad global como, no sé, como el canadiense, tendrá otros problemas. Pero la idea de que somos un mosaico, de que nuestra identidad puede ser la diferencia y que o la diversidad, eso se piensa desde lo local y creo que hoy en día hay muchas iniciativas de pensar desde lo local que modifican un poco esa idea de democracia, no sé de política como mis compañeros, pero creo que se puede repensar el capitalismo, la democracia, muy ligadas al concepto del liberalismo de Estado moderno, digamos. Creo que se pueden repensar en esta sociedad verdaderamente global, que es muy diferente y que se puede pensar desde lo local. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además yo no pongo en duda que el sistema capitalista no esté apto para cambiar. Sí, por supuesto, como ha comentado Jordi. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es en qué sentido va a cambiar, porque si nos fijamos, el capitalismo principalmente se enfoca en la obtención de beneficios. Por este motivo tenemos este mundo tan dividido en diferentes sociedades, de las grandes empresas, las grandes industrias, ¿dónde colocan sus fábricas? En los países más tercermundistas o en vías de desarrollo, con el fin de tener un coste de producción menor, con sacar un producto a venta a un precio competitivo. Entonces, ¿el capitalismo va a cambiar? Sí, pero ¿hacia qué lado va a cambiar? ¿Va a cambiar hacia un lado en el que vamos a tener una mayor desigualdad, en el que las brechas entre sociedades se van a abrir más, en el que va a haber más pobreza y más miseria? ¿O va a cambiar hacia un planteamiento más positivo, hacia un mundo más global, hacia una economía en la que no todos sean los ricos, pero tampoco haya pobreza? Entonces, esto es lo que verdaderamente yo creo que hay que puntualizar y pensar en el sentido de cómo va a cambiar la economía en unos años o de cara al futuro. Claro, va a dejar de ser un aspecto a lo mejor muy egoísta, porque al final el capitalismo es yo, mi beneficio, o incluso el de mi entorno, o va a ser algo más global, más Claro. que miremos un poco también por el de enfrente. Creo que pensar también el propio concepto de beneficio. Beneficio, claro. todos hemos pensado, sin decirlo, beneficio económico. Claro. Sí, Pero, sí. ¿qué significa no, bueno, pero Totalmente. está de Sí, sí, fondo, sí. ¿no? Sí. En la idea más liberal del capitalismo más fuerte, digamos. Pero beneficio también son muchos otros aspectos, más sociales. Quizá cambiemos hacia buscar beneficios más sociales, de cuando vemos los informes sobre felicidad de los países. Sí, No, sí, sí. tienen relación con datos económicos, Sí. pero también tienen relación con otros datos que quizás podemos empezar a repensar o revalorar en otro sentido, conjugarlos de otro modo. Es verdad, y el mix de lo que comentáis, de dar derechos sociales a la gente, de que la gente sea feliz, efectivamente. El modelo canadiense es un claro ejemplo, es un país verdaderamente que no se ha empapado ni de nada de lo de Europa, ni de nada de lo de Estados Unidos. Ha cogido un poco un modelo conjunto y tienen problemáticas nacionalistas gordas Muy bueno. y sobreviven. Y es un país enorme y es un país con un confort bastante cómodo y grande, ¿no? No sé, yo siempre pienso que es difícil ver, pero sobre todo el reinicio gordo será la nueva normalidad, ¿sabéis? Sí, desde Bueno, luego. claro. Ese reinicio gordo, porque claro, las pequeñas economías veremos cómo se mueven y qué capacidad de rebrotar tienen, porque al fin y al cabo el mundo tiene sentido con pequeñas economías, ¿no? Si ya todo está en manos de pocos o de casi nadie, pues entonces ya la situación no es la idílica ni de lejos, ¿no? Entonces, ojalá los gobiernos y las mentes pensantes planeen una idea de la nueva normalidad, ¿no? Que ojalá llegue pronto. Por ejemplo, en relación a las empresas con todo esto del tema del capitalismo, ¿qué principios creéis que deben de seguir las empresas para sobrevivir, pero yendo un poco más allá de obtener simplemente el beneficio? ¿Qué crees que deben de hacer las empresas?
Bueno, desde luego, y con todo esto de la pandemia del coronavirus, ha sido un reto bastante fuerte para lo que es el entorno empresarial. Ya no solo estoy hablando de las grandes empresas, sino me refiero a las pymes, a las pequeñas y medianas. Yo creo que esto ha producido no solo un rediseño de las estructuras internas de las propias empresas a nivel de producción, de cadenas de valor, de cadenas de trabajo, sino está provocando también unas fuertes injusticias y desequilibrios, en el sentido de que si ahora, para volver a esa nueva normalidad, que, a ver, ¿a qué llamamos normalidad? Claro, porque es algo que evoluciona también. Para volver a alcanzar esa nueva normalidad, ahora se necesitan una reinversión en nuevas estructuras, un rediseño de las plantillas de trabajo. Y si a eso le sumamos además estas dos grandes transiciones en las que estamos metidos de lleno, que son la ecológica y la digital, supone un reto descomunal para estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, evidentemente, no solo es cuestión casi de la propia empresa, porque volvemos a lo de siempre, vivimos en un ecosistema muy desequilibrado y desigual. No todos tenemos los mismos recursos, no todas las empresas van a poder adaptarse al mismo nivel y volver a esa normalidad. Entonces, en principal función es la de los gobiernos, quienes deberían realmente apoyar no a la gran empresa, sino al pequeño comercio, que efectivamente es una gran base de la economía actual. Interesante. Pues hablando de los gobiernos, quería preguntaros qué impulso tienen que dar los gobiernos a las empresas, sobre todo a las pymes que tú las mencionabas, sin caer en ese estatismo, intervencionismo, que a veces no se sabe dónde está el límite y donde se puede caer en una trampa. Yo creo que la pandemia sin intervencionismo no se puede superar. Lo siento. O sea, no veo la capacidad de que la clase trabajadora y las clases productivas y las pequeñas y medianas empresas puedan superar esto sin unas ayudas serias e importantes por parte del Estado. Yo personalmente no lo veo. En la Unión Europea pues tenemos un plan interesante de ayudas, ¿no? Un poco controvertido, porque al fin y al cabo pues no dejan de ser mini préstamos por la insolidaridad más constante y más activa dentro del propio ámbito de la Unión Europea, que genera esa tensión entre los países y la desconfianza entre el norte y sur por la manera de gestionar la economía durante la pandemia, ¿no? Entonces, quizás el discurso que hemos estado hablando de dialogar y buscar una solución, pero para mí, sin intervencionismo, al menos durante un tiempo, es inviable superar esta crisis política. No lo veo, yo no lo veo. Ahora que has hablado de la pandemia y de cómo se ha gestionado a través de la Unión Europea, ¿crees que esto ha demostrado que es imposible llegar a unos Estados Unidos de Europa o algo que se le parezca, o a ese federalismo que a veces muchas personas tienen en el horizonte? Mira, en Europa? Es posible, es más que posible. De hecho, el antiguo proyecto de Constitución Europea, que parecía que iba a ser afectado fue un proyecto fantástico y maravilloso, en el cual se construyeron desde todos los foros y clases de la sociedad europea, y se creó un proyecto de constitución que fue francamente buenísimo. La Convención hizo un trabajo fantástico. Ahora, 2 referéndums en Francia, que fue un castigo al político, a los gaullistas que estaban en el poder en aquel momento, que votaron en contra, y el voto negativo en Holanda supusieron obviamente el fracaso de todo este tema, ¿no? Yo siempre explico a mis alumnos que la Unión es como una tortuga, ¿no?, que le faltan 2 patas, pobre, y que encima de ser tortuga pues va coja, ¿no? Entonces le dan demasiados bandazos a la Unión, y la Unión sigue, ¿no? El tema de la crisis de las vacunas tampoco nos deja indiferentes. No es una gestión cómoda, es decir, hay una política que no es buena, pero sí, a mí me encantaría la idea de los Estados Unidos de Europa. Creo que es algo que debe de progresar a futuro, ¿no? Y que de hecho no estamos tan lejos. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, el problema va a ser que dentro de estos Estados Unidos de Europa va a haber regiones, o si queréis, antiguos estados, que van a ser más poderosos, pero esto es como la vida misma, ¿no? Sí. Bueno, los contrapesos, ¿no?, que hay siempre en todos los estados. Exacto. Siempre hay movimientos nacionalistas. Pero, ¿y lo ves algo factible en un futuro o lo ves como algo muy ideal? O sea, ¿crees que se puede llevar a cabo? Si hay
Apuesta, Jordi. Política, Apuesta, Jordi. sin duda, Yo creo sí, que no. pero no a corto plazo, es decir, en un tiempo prudencial, quizás 20, 25 años. Vuelvo a repetir, la Unión hubo una época en la que legisló y hizo tratados sin parar. De repente llegó la crisis y el flash o el fiasco de la Constitución Europea, y allí pues se paró esa velocidad de crucero que llevaba la Unión Europea. Ahora vivimos con medio parches, ¿no? Porque entre crisis económica, fiasco de la Constitución, Brexit, pandemia, todos son como obstáculos a todo ello, ¿no? Entonces, claro, muchos son obstáculos naturales, otros imprevistos y algunos previstos, no sé. Yo quiero ser optimista. Sí. Parece que de todos hemos salido, ¿no? De todos esos Por eso, obstáculos. por eso. Margarita, tú decías que Lo que no pasa- lo ves claro. Bueno, no sé realmente cómo será la evolución a nivel político, pero creo que las crisis tienen una parte en que lamentablemente es habitual que nos da miedo. Entonces nos centramos en la diferencia y se acentúan también las diferencias sociales. A nivel europeo entiendo que norte-sur, países ricos o los PIGS, que no viene mal el nombre. Creo que en ese sentido es difícil, si no se hace un verdadero replanteamiento donde lo local sea pensado de un modo nuevo, como contributivo a lo global y no como Brexit, digamos. Si no lo repensamos así, ¿en qué camino vamos a construir algo verdaderamente común? Lo veo complejo con los conceptos que estamos manejando, ¿sabes? Y con cómo nos enfrentamos a una crisis y, no sé, yo como ciudadana, no como experta en ningún tema político, yo lo veo y no veo que esto haya generado la unión que debería haber generado, la unión a nivel emocional casi, ¿no? Entre unos y otros. Lo genera a ciertos niveles, pero no parece, volviendo al inicio, que se refleje en el nivel político, ¿no? No parece que haya ese espíritu de colaboración, de diálogo, de buscar una solución común. Parece que hay miedos, defender lo propio, que sería lo propio. Si hay un proyecto común, lo propio es lo de todos, Claro. no Claro. lo propio es lo de uno u otro. Ahí es donde veo la complejidad, en redefinir los conceptos básicos de los que partimos, ¿no? Sí. Que parecen a veces que son solo palabras, pero las palabras no son solo palabras. Cuando decimos objetivo común o diálogo, eso significa algo de fondo. Y no sé si lo estamos construyendo o lo estamos usando un poco en plan fake news, ¿sabes? Sí, Es una palabra que propaganda, suena ¿no? bien, Sí. pero realmente no la estamos construyendo. Pero si me permites, Margarita, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos alemanes y franceses se mataron entre ellos? Y de repente, en un periodo récord, ¡plas! Llega un ministro de Asuntos Exteriores judío y en el Quai d'Orsay en París dice que Europa tiene que ser una unión, pero que va a ser una cosa lenta, basada en la solidaridad. Después de habernos masacrado literalmente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fíjate que no somos tan malos. No mino tu positivismo, simplemente creo que hay que pensarlo desde otros conceptos. Si seguimos con las tendencias que llevamos, que las crisis provocan, creo, en un cierto sentido, creo que de una crisis hay que renacer, ¿no? Es lo que estamos Sí. dándole vueltas todo el tiempo, y hay que renacer con ideas nuevas, con proyectos, Sí. desde mi punto de vista, verdaderamente comunes. Sí, y además yo creo, o sea, el concepto de Unión Europea se ve que funciona, ¿no? Porque hemos visto a la Unión transformarse y evolucionar y, como decía Jordi, ha aguantado un montón de golpes. El último, el Brexit, la pandemia del COVID. Sin embargo, yo creo que ahora mismo está en decadencia. Y está en decadencia porque gracias a la pandemia se ha visto, yo creo, un poco la verdadera actuación o reacción de los países, dejando a un lado un poco los principios base de la Unión, de democracia, de colaboración, de partnership, de cooperación, ¿no? Yo creo que la pandemia ha dejado un resquicio, ha dejado entrever un poco realmente cómo actuamos cuando realmente nos sentimos amenazados por una situación de este calibre, como un virus, una pandemia. También es cierto que dentro de la propia Unión
hay una desigualdad, como decía Jordi, entre un hemisferio norte-sur. Los países frugales están un poco ya cansados, yo creo, de siempre tener a lo mejor que aportar más, de contribuir más para que ciertos países que no es que no tengamos recursos, incluido a España, Grecia, yo creo que es el problema de una mala gestión nacional. O sea, esto viene, lo que tú decías, Margarita, de un núcleo muy nacional, muy local, viene de dentro. Entonces yo creo que a la Unión Europea como concepto es estupendo, y yo creo que sí, que en unos años si evolucionamos todos, pero me refiero, si las políticas nacionales y la propia gestión de cada uno de los miembros cambia, especialmente en estos países en los que siempre dependemos de la Unión. La Unión está muy bien como concepto, pero yo creo que no se debe abusar de ella siempre. En España yo creo que muchas veces ocurre que, bueno, la gestión nacional es muy relajada en función de transiciones, ahora ayudas para las pymes, porque estamos mal acostumbrados. Siempre tenemos y siempre pensamos que tenemos el respaldo de la Unión Europea, tenemos al Banco Central Europeo, a la Comisión, y es como, bueno, aquí podemos hacer un poco lo que nos dé la gana en cierto modo, porque sabemos que vamos a tener siempre detrás un respaldo, pero claro, así no se va a reiniciar nada y así no vamos a ir a una situación mejor. Esto lo que provoca es más Brexit, más países. Marine Le Pen me parece que en su programa político de las próximas elecciones abogaba y estaba a favor, o ella pensaba en que Francia también debería seguir un camino como Reino Unido. Camino peligroso, ¿no? Sí, desde luego, claro. Y esa visión que comentabas de que el país del norte está harto del país del sur, esa visión también es un poco nacionalista de alguna forma, ¿no? Porque al rico de Alemania se supone que le tiene que dar igual que su dinero vaya al pobre alemán o al pobre de Huelva. Lo que es ese Digo, porque esa visión de soy un país, yo como país, el que paga impuestos, no es cierto, somos ciudadanos y llegaremos a ser ciudadanos todos de la Unión Europea, y que no haya esa división entre país del norte, país del sur, Alemania y Francia. ¿Llegará? A ver, lo que te decía, lo que es egoísta, la visión. Es innegable que la Unión, pues un momento en el cual había dinero para casi todo y en el cual todo iba de maravilla, ¿no? La famosa época esa que se hablaba de que se ataban los perros con longanizas, ¿no? Y que todo valía, pues todo esto supuso la generación de una serie de infraestructuras descomunales, y en este país, desgraciadamente, somos especialmente complejos en esto de las infraestructuras inútiles, ¿no? Porque hay cosas que no serían necesarias, y esto cabrea pues a la gente del norte, ¿no? Pues más apocada, más controladora en el gasto, más diciendo, pues no se pueden haber la cantidad de kilómetros de alta velocidad que hay en España. Es absolutamente desproporcionado el nivel de kilómetros de alta velocidad que hay en España. Os lo digo por comparación a otros países, y eso es demostrable. Está muy bien, es francamente buenísimo, pero quizás el mantenimiento de las líneas y la capacidad para generar recela de los países que aportan más dinero, ¿no? Y entonces eso es como el que está en un banco y el banco pues se dedica a jugar con el dinero de manera peligrosa, ¿no? Y los señores que tienen mucho dinero dicen, me llevo el dinero de este banco, ¿no? Muy bien, ¿el esperanto saldrá adelante? ¿Volverá? ¿Resurgirá? Pues, ¿Lo hablaremos? Yo sí, entiendo tu pregunta y hacia dónde va encaminada, pero yo creo que no tenemos que aspirar al esperanto. Podemos convivir hablando diferentes lenguas, y creo que eso es una riqueza. Si todos empezáramos, creo que la pregunta es, ¿cuánto perderíamos? Cada uno lo podemos reflexionar. ¿Cuánto perderíamos si a partir de mañana inventamos un nuevo esperanto, ¿vale? A lo mejor no el clásico, que ya los hay que los hablan, de nuevo, de cero todos, y todos hablamos esa lengua y eliminamos el otro. ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras diferencias, que son un valor, perderíamos en realidad? Creo que no es tanto un esperanto, sino un espacio multilingüe, cooperativo, global, donde hoy en día hablamos diferentes lenguas, donde no tengo que hablar un perfecto inglés de Oxford para comunicarme con otras personas que tampoco hablan un perfecto inglés de Oxford, o para hablar con alguien aquí que ha llegado nuevo en español. Tengo 1000 mecanismos para comunicarme, para facilitar ese lugar de encuentro.
yo le llamaría a eso el proyecto del Esperanto, no a eliminar las lenguas que tenemos y crear una nueva donde ¿cuánto perdemos? Si yo no hablo como hablo, ¿qué dice de mí mi lengua? ¿No? Creo que hay que revalorizar el papel de la diversidad, en este sentido de la diversidad lingüística, ¿no? Que es un mito desde la Biblia, ¿no? De Babel, fue un castigo que habláramos diferentes lenguas. Para no entendernos. Para que no nos pudiéramos entender. Y yo digo, o a lo mejor sí, ¿por qué no entendernos desde la diversidad? A lo mejor no hay que verlo como un castigo, sino como un reto de encontrar lo común en lo diverso y de construirlo juntos. Si le quieres llamar eso Esperanto, te lo compro. Muy bien. María, ¿tenemos tiempo para más cuestiones? No lo sé. Lo pregunto. Como no me hacen ninguna señal, yo voy a seguir. Tenemos tiempo. Quería preguntarte, ¿qué se perdería, o sea, qué se pierde al eliminar lenguas? ¿Qué hay más allá de simplemente el lenguaje y las palabras? ¿Qué hay más allá? Claro, pues yo creo que de verdad todos podemos reflexionar sobre qué dice la lengua de nosotros mismos. Es decir, perdemos. La lengua es cultura, es transmisor de cultura y la lengua en todas sus especificidades. Nosotros aquí estamos todos compartiendo una misma lengua, nos entendemos perfectamente, cada uno tenemos rasgos específicos de esa lengua, formas de pronunciar, formas de hablar que dicen cosas de nosotros y que dicen cosas de una comunidad de la que venimos, de nuestras raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso en un grupo de 5 personas que hablamos la misma lengua. Imagínate a nivel global, todas esas pequeñas lenguas que dicen algo de la historia de esa persona, de esa cultura, de ese país. No sé, queremos perder eso, ¿no? Es que para mí es una riqueza evidente, no sé. Sí tenemos... Perdón, a mí la idea de Margarita me parece impresionante. Es que además, ¿para qué el Esperanto? Es decir, la única aplicación del Esperanto ha sido en la famosa isla de la Rosa que hubo enfrente de Rímini y que fue el único estado que se creó en el mar fuera del mar territorial italiano. Y eso fue más un cachondeo que nada, ¿no? Pero yo digo una cosa, por ejemplo, reiniciemos los sistemas educativos, por ejemplo, en España. Sí. ¿Por qué en Holanda los niños hablan inglés que te mueres desde que nacen? Lo podríamos absorber todo. Enseñemos a los niños a hablar como mínimo el español, luego una segunda lengua obligatoria, pero que la hablemos bien. No que hagamos un poco el parguelas hablando con acento y que nos haya costado una cifra en academias. Bueno, con acento, no pasa nada. Si el acento es tu identidad, no pasa nada. Que sea comprensible, eso que puedas comunicarte. Y quizás no solo inglés, y también nuestras aulas hoy en día son multilingües. Ya son multilingües. Tú vas al aula de cualquier cole de Madrid y hay pocos alumnos que sean monolingües ellos. Monolingüe es nuestro sistema, es como el filtro por el que lo hacemos pasar. Los niños, las aulas son multilingües, son multiculturales y son súper ricas. Empoderémoslo, no lo limitemos, no digamos, no hables tu lengua, tienes que aprender español. Sí lo vas a aprender, si ese es el espacio comunicativo, pero valoro, wow, ¿cómo se dice esto en tu lengua? Wow, ¿qué hay esto en tu cultura? Que valoremos lo que ya tenemos, no vivamos en la ilusión de que vivimos en otra cosa y fomentemos un proyecto educativo desde esa idea, creo yo. Sí, además valorar y yo creo que proteger también, porque socialmente hay ahora mismo muchos conflictos de esto de la imposición cultural, ¿no? Entonces, imponer, ¿en qué medida? ¿Se puede imponer para crear una mayor diversidad, ¿no? Bueno, gente que venga a España, aprender español, perfecto, pero también conservar su lengua. Es decir, tiene que haber un límite, la imposición cultural se debe adoptar en cierta medida para así hacer, yo creo que un mundo más diverso. Para mí, yo también que soy un amante de las lenguas, un mundo sin lenguas sería como una sociedad plana, una sociedad robótica en la que no hay nada de especial, todos somos únicos, no hay nadie único, todos somos semejantes. Esto es muy importante, hemos hecho muchas políticas lingüísticas en este sentido para aprender inglés, francés, para que seamos más multilingües, pero hay países de la Unión Europea que lo tienen más claro, creo. Hemos hecho políticas donde nos hemos olvidado de la lengua
de origen de los que llegan, ¿no? Y eso está, creo que más que comprobado, que es un error. Tenemos que fomentar porque crea complejos conflictos de identidad. El perder la lengua de la que vienes, la cultura de la que vienes, no pasa nada, no nos tiene que dar miedo, no es una barrera. Podemos fomentar que un migrante de nuestras aulas desarrolle su competencia en su L1, ya sea árabe, bueno, su lengua materna, L1, chino, árabe, me da igual, francés, inglés, japonés, no me importa, y a la vez construir, bueno, la lengua común. Aquí en Madrid pues será el español, en Barcelona será el español, el catalán, no importa. No hay que eliminarlo, es una idea de participación social muy basada en la aculturación. Pierde tu cultura para coger esta. No hace falta. No es necesario. Claro. Bueno, pues con esa visión constructiva, positiva y de construir entre todos, nos quedamos, dejamos aquí el debate. Muchísimas gracias, Margarita, Jordi, Laura, por vuestro conocimiento, por regalárnoslo a todos.